Américas. Factores que se profundizaron con la pandemia del COVID-19, pero que también ya venían marcando las características del actual contexto migratorio en la región de las Américas. Adicionalmente, la precarización de las condiciones de vida en grupos sociales históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo y la criminalización de la migración se imponen hoy día como realidades que restringen cada vez más la búsqueda de mejores condiciones de vida en la región mediante la movilidad como estrategia de preservación y fuga de distintos sistemas de opresión. A pesar de esta situación y con mayor intensidad desde mediados del 2020, miles de migrantes provenientes del Caribe y de distintas regiones de América Latina, de Asia y de África atraviesan el continente en ruta hacia el norte, principalmente Estados Unidos y Canadá, y hacia el sur, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. La intersección de las caravanas centroamericanas de migrantes y de otras formas de las migraciones masificadas de haitianos, cubanos, dominicanos, venezolanos, entre otros, revelan el impacto de estos regímenes excluyentes y las múltiples crisis por las que atraviesan las democracias en el continente. Las respuestas de externalización de la frontera norte mediante el control, la contención, la retención y la expulsión de estas poblaciones en el campo estatal, intergubernamental y humanitario comprenden aspectos como los acuerdos de flujo controlado, las deportaciones, los centros de detención, las expulsiones masivas, las detenciones, los campamentos de refugiados, la tercerización del refugio y figuras jurídicas temporales para atender emergencias de manera selectiva y transitoria. En este escenario, la resistencia, solidaridades y luchas migrantes se sostienen y reconfiguran en la frontera, en los campamentos, en la ruta y en la itinerancia misma, de forma muy diversa. Migrantes, desplazados y refugiados ponen en marcha estrategias para desafiar abiertamente el régimen de fronteras y la violencia estatal y paraestatal, marcando la dinámica transfronteriza continental en contextos de precarización. Las acciones de solidaridad autónoma emergen también como un campo de resistencia, mientras las brechas en el régimen fronterizo son un campo aún por examinar y conquistar. El objetivo de este conversatorio entonces es abordar las dinámicas de las migraciones de tránsito en la región de las Américas desde una perspectiva regional, multiescalar, crítica e interseccional, como enfoques que orientan la maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas que adelanta la Universidad Javeriana, pero también el proyecto COVID e Inmovilidad en las Américas, del cual hacen parte algunas de las ponentes aquí presentes. Queremos generar un diálogo inter y transdisciplinar que nutra el análisis de dinámicas y formas que adquieren las movilidades en y hacia el continente, con perspectiva regional, pero que nutra también estos aspectos locales que no queremos perder de vista. Así entonces le damos la bienvenida a las invitadas a este espacio, agradeciéndoles por compartir su tiempo y sus miradas a estos fenómenos. Queremos decirles que vamos a tener una conversación en torno a 3 grandes interrogantes y después de cada ronda de preguntas, al final tendremos un espacio abierto de diálogo con la audiencia para que ustedes, si tienen preguntas, interrogantes, las tengan a la mano y las abordaremos en ese momento. Saludamos entonces a Amarela Varela Huerta. Ella es profesora, investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aprendiz de feminista que apuesta por coproducir crónicas sobre luchas migrantes y prácticas de muerte en su contra, narradas desde la experiencia y los saberes de los propios pueblos en movimiento. Realizó su doctorado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y se licenció en Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, colabora con diferentes grupos de investigación, acción en torno a la migración y los feminismos prietos, y me place decir que es miembro del equipo docente de la maestría. Soledad Álvarez Velasco es docente de la Universidad de Heidelberg en la Cátedra de Migración y las Américas del Centro de Estudios Iberoamericanos de esa universidad.
Tiene un doctorado en Geografía Humana por el King's College de Londres. Su investigación se centra en la migración irregularizada en tránsito global sur-norte, en la formación de los corredores migratorios a través de las Américas, en el régimen de control fronterizo latinoamericano y en la lucha migrante a través de esos espacios transnacionales. Karina Trabalón es licenciada en Sociología y doctoranda en Estudios Sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y es integrante del proyecto Fronteras en Disputa, Políticas de Control, Prácticas de Contención y Experiencias y Estrategias de Inmovilidad en el Espacio Sudamericano. También hace parte del proyecto COVID e Inmovilidad en las Américas, así como Amarela. María Margarita Echeverry Buriticá es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, magistra en Psicología Comunitaria y psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesora titular e investigadora de la Facultad de Psicología, también en la misma Universidad Javeriana. Se ha dedicado a la investigación, docencia y gestión de proyectos sociales con población migrante y es integrante del grupo de trabajo Claxo Migración Sur-Sur y de la Red de Movilidades y Migraciones Cualificadas en América Latina. Y bueno, ¿y quién les habla? Que ya me presenté. Entonces, arrancamos. Vamos a tener una primera pregunta general sobre cómo se expresan en el actual contexto los regímenes de control de la movilidad en las regiones transfronterizas. Aquí nos interesa saber qué continuidades y qué cambios hemos identificado y cuáles son las estrategias de esos regímenes de control, sus mecanismos, sus dispositivos, los actores involucrados y otros aspectos que ustedes quieran mencionar. Entonces, quisiera que arrancáramos con Soledad, que ha hecho un seguimiento importante al papel del gobierno de Estados Unidos y sus políticas de gestión de la migración en la configuración de estos procesos. Entonces, Soledad, tienes la palabra. Gracias, Marce, Oscar, Margarita, Marela, Caris, un gusto enorme estar con ustedes y quiero también agradecer al Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Como bien decía Marce, este es un diálogo que inició contigo, con Cari, con Amarela, con Gaby, que le estoy viendo, con Eduardo, que anda por ahí en el marco del proyecto Inmovilidad en las Américas. Así que es un gusto conversar esta tarde, noche, desde este lado del mundo. Yo empezaría la respuesta a esta pregunta amplia y compleja, situándonos en el contexto de América Latina y el Caribe y entendiendo que antes de la pandemia, nuestra región ya era es la región más desigual del mundo y por eso no es casual que sea una de las regiones más afectadas por COVID, impactadas por una profunda recesión económica, por el colapso de los sistemas estatales de protección social y que hoy además sea la región que más empleos dignos perdió, 26 millones en casi 2 años. Y toda esta configuración supone que hay una aceleración del empobrecimiento regional sin precedentes en nuestro continente. Esto ha detonado efectivamente la intensificación de movilidades migrantes sur-sur y sobre todo sur-norte a Estados Unidos. Tampoco es una novedad las movilidades migrantes a Estados Unidos. América Latina ha respondido históricamente así. Los latinoamericanos y caribeños migramos como respuestas a las consuetudinarias crisis estructurales de nuestros países y es ahí donde hay que entender primero cuál es la movilidad que está detonada para entonces entender el control, que es lo que les propondría como respuesta. Entendamos quiénes son esos cuerpos racializados de movimiento para entonces saber por qué el control está arremetiendo del modo en que arremete hoy, con un tono bélico. Mayoritariamente son migrantes indocumentados en tránsito y solicitantes de asilo de Haití, de Cuba, de Venezuela, de Centroamérica, de México, de ciertos países africanos y asiáticos. Son los migrantes más empobrecidos y sus tránsitos cubren distancias diversas en temporalidades distintas. Son unos cortos y otros van transitando por años. Por eso es importante pensar que en los circuitos de inmovilidad de las Américas son espacios de estancia y de travesía que ya se estaban articulando antes de COVID,
que estaban además conectando al Caribe con el Cono Sur, al Caribe con la región andina, al Cono Sur con la región andina y más tarde a toda esta región con Centroamérica y México. Y esa errancia que estamos viendo ahora de sur a norte da cuenta de algo clarísimo, de la incapacidad de los estados y sociedades sudamericanas, en este caso, de haber sido espacios de hospitalidad, de solidaridad y acogida de esta población. La brutal pandemia efectivamente acelera este tránsito y tenemos que saber que hay una hiperprecariedad, irregularidad migrante y el brutal impacto de la xenofobia y el racismo sistémico que lo venían acumulando por años. Entonces, a partir del 2021 lo que estamos atestiguando es la multiplicación de la niñez migrante, de mujeres migrantes, de madres solas, de familias enteras que cruzan fronteras de norte a sur, y además que ese tránsito se ha hipervisibilizado y que se ha vuelto un tránsito en grupo. También en estos últimos meses se ha acelerado la salida de latinoamericanos con un poco más de recursos que logran endeudarse para pagar ocoyotes o que llegan por rutas aéreas a los Estados Unidos. Es el caso de ecuatorianos, por ejemplo, en lo que va del año 200,000 salieron, lo mismo que colombianos y brasileros. Y algo que es importante resaltar es que las rutas a Estados Unidos también se diversificaron. No solo son terrestres, sino también marítimas. La patrulla de costas de San Diego, por ejemplo, reportó que en lo que va del año, 770 embarcaciones han sido detenidas, algo que en el 2018 solo llegaba a 44. Fíjense. Entonces, en esta intensificación de la movilidad hay que entender cómo el giro punitivo de la región, como dice nuestro querido amigo Eduardo Domenech, se refuerza, porque lo que interesa es contener cuerpos racializados, empobrecidos en movimiento. La presencia policial y militar se redobla en las fronteras terrestres, se limita el derecho a solicitar refugio, a la libre circulación y cada vez más los migrantes están confinados a lo que muchos han llamado cárceles abiertas para migrantes en las zonas transfronterizas. Y aquí es importante entender que el refuerzo del control se explica porque la excepcionalidad pandémica permite una intersección entre políticas de salud y de control que ha configurado un estado de excepción de facto en materia migratoria. Y entonces la justificación de la biopolítica, de la inmunidad del cuerpo del Estado, justifica contener a todo aquel que sea un vector de contagio. Así es como se puso en marcha el título 42, que hasta ahora está vigente en Estados Unidos y que de algún modo es lo que está produciendo que hoy México sea un territorio de confinamiento. De ahí que esa misma excepcionalidad haya permitido que nuevas arquitecturas legales se configuren en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador y en Perú a nombre de contener el contagio y sobre todo sostener a las sociedades nacionales ante la emergencia sanitaria. Yo cerraría con algo más que está sucediendo en la región, que no es menor. Mientras está sucediendo esta excepcionalidad pandémica, y sabiendo que han llegado miles de migrantes en tránsito a Estados Unidos, ese país ha detenido cerca de 1,7 millones de migrantes de 160 nacionalidades distintas en lo que va de este año. Frente a todo eso, hace apenas 3 semanas se lanza la Operación Centinela. La Operación Centinela es una iniciativa continental de vigilancia desde Estados Unidos hasta la región andina, donde Quito y Bogotá acabaron de firmar como beneplácito el apoyo directo para generar, junto con Centroamérica y México, un espacio de vigilancia en el corredor región andina al norte, vigilando las entradas aéreas y terrestres. Esto es de alguna manera una clara versión actualizada del intervencionismo imperial postcolonial de Estados Unidos, y los efectos ya los conocemos, y creo que eso es algo que hay que discutir claramente a la hora de entender cómo se redoble el control. La incesante salida de centroamericanos y de haitianos es un efecto de ese intervencionismo. La pandemia está permitiendo que se genere otra forma de intervencionismo a nombre, otra vez, del control y la seguridad, y creo que eso es parte de lo que debemos seguir discutiendo. Lo dejo ahí, Marta. Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, y nos vamos entonces hacia México. Amarela,
Gracias por estar aquí. Tienes la Hola, palabra. hola compañeras y compañeros. Hola Marcela, Oscar, Soledad, María, Margarita, muchísimo gusto. Para hacer mi curso de la maestría estuve leyendo el tuyo y aprendí muchísimo. Karina, que también te estuve leyendo para entender a las familias que van llegando desde Chile, huyendo del racismo social y del racismo de Estado. Entonces, celebro, como siempre, encontrarme con el que yo llamo la pandilla colombiana, que son el Nodo Colombia del proyecto Inmovilidades, que nuestra querida Soledad ha hecho posible, pues esa trama, ¿no? Esa trama, esa conspiración continental que a mí me ha sanado en muchos sentidos, me has hecho sentir conectada y en diálogo en mi continente. Y entonces agradezco a la hospitalidad del Instituto Pensar y sobre todo que todos los aquí presentes se estén fumando otro webinario 20 meses después, que no, o sea, sí creo que es importante decir que no tiene ningún, o sea, que el objetivo básicamente es que sea una especie de minga, compañeras y compañeros, donde reflexionemos en común si las prácticas de muerte son coordinadas y continentales, cómo debería de ser nuestra imaginación política para abrazar, narrar y dejar memoria de las prácticas insurgentes migrantes, ¿no? Entonces, también hice toda esta introducción porque Soledad ya lo dijo todo. Yo quisiera, o sea, creo que Soledad nos dio una perspectiva continental y entonces quisiera hacer un zoom, tal vez convendría, ¿no? A lo que pasa en la frontera. Yo estoy aquí en el centro del país, en el centro, en la capital mexicana. Aquí he estado encerrada, voy a albergues, ¿no? De la ciudad, una vez por semana, husmeo, paso tiempo con las familias que siempre son distintas, con los defensores y defensoras, pero hace 20 meses que no hago campo. También me parece importante decir que entre muchas otras cosas que cambiaron en los regímenes de control fue que el confinamiento sacó a muchos actores y sujetas que estaban en nosotras decimos a pie de vía, a pie de albergue, ¿no? Nos sacó de circulación y nos obligó a reimaginar las formas de narrar, de presenciar, de comprender. Nos habilitamos todos y todas en la etnografía virtual, lo que el periodismo llama sopiloteo. Pero como dice Soledad, en realidad lo que vino a hacer la pandemia fue hacer evidente la punta del iceberg de un proceso que es histórico. Yo creo que sí tiene un corte temporal y es el neoliberalismo. Sobre todo en México y en América Central es muy evidente, ¿no? Como ustedes sabrán, porque ya ven que México es como un epicentro de estudios migratorios, porque nosotras somos la India de América, ¿no? Somos el principal país expulsor de mano de obra migrante y también últimamente desde estos ya casi 2 décadas de guerra contra el narco, que en realidad es un reacomodo pues, de los grupos en el poder, también hay mucho desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, pues México, como todos los países en América Latina, pero de manera sumamente intensiva, al ser la frontera de América Latina con Estados Unidos, tiene flujos de trabajadores migrantes, de refugiados de la guerra contra el narco, tiene una alta tasa de deportados de muchos años en Estados Unidos hacia México, y es un país de tránsito y es un país de instalación. Anteayer el país, el medio español, sacaba un eco del último reporte que hizo el ACNUR, contando que el refugio se ha incrementado durante la pandemia en un 1000%, las solicitudes de refugio, no el refugio, porque sucede lo mismo que en toda América Latina y en Estados Unidos. Mientras aumenta exponencialmente las solicitudes de refugio, eso no se traduce en la concesión del refugio a los miles o millones de solicitantes, pero ha aumentado exponencialmente, ¿no?
Como creo que dijo Salvador, Soledad de una manera ya llegó aquí alguien en un momento, de una manera muy, sí, perdón. Aquí todavía hacemos vida virtual y vida casera. Hemos dejado entrar el capitalismo cognitivo a nuestras casas. Entonces, ya se rió mi compañero al fondo de conciencia. Creo que tiene razón Soledad en decir que era una situación que previamente habíamos presenciado, pero el COVID empobreció a las ya empobrecidas comunidades que son transnacionales ya de por sí en México. Y yo, digamos, para no abundar en lo que ya dijo Soledad, sí diría 3 rasgos básicos en el último gobierno, que es un gobierno que se autodenomina de centro izquierda, pero que ha seguido, digamos, neoliberalizando es muy parecido a lo que pasó en Ecuador con Correa. Con la jerga de los movimientos sociales, han seguido con el extractivismo, con la neoliberalización de todos los ámbitos de nuestra vida. Aquí no hay Ministerio del Buen Vivir, básicamente porque tienen una estrategia de austeridad presupuestaria, pero es un poco la misma instrumentalización de las luchas, y se está produciendo también un desencanto muy parecido, que luego se tradujo también en amplios flujos migratorios ecuatorianos, ¿no? Pero bueno, yo diría 3 elementos fundamentales desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de Morena tomó el poder. Se encontró con ya no solo la feminización o o sea, la migración sobre todo infantil, sino que se encontró con flujos migratorios que rondan el 1.000.000 de intentos anuales ya en forma de núcleos familiares. Asistimos a la familiarización de la transmigración, lo que nos interpela, me parece, a todos los aquí presentes y las presentes, a familiarizar nuestra mirada. Siempre han migrado las familias, o mediante la reagrupación familiar, o mediante el uso de coyotaje, pero ahora están caminando en grupos, y eso en núcleos familiares. Eso quiere decir que necesitamos familiarizar las estructuras de hospitalidad, necesitamos familiarizar las leyes que les concedan existencia jurídica, necesitamos familiarizar la perspectiva académica de los desafíos que presenta, porque ellos han familiarizado el terror. Lo que comenzó con el enjaulamiento de niños guatemaltecos y mexicanos, sobre todo, también centroamericanos, pero ecuatorianas también, y ecuatorianos, ¿se acuerdan que había un bebé, ¿no? Encarcelado solo, con la separación de familias de Trump, en la época de Trump, continúa de manera intensiva en México también, ¿no? Es decir, al familiarizarse los flujos, se familiarizaron las prácticas de terror, tanto las legales, con todas las estructuras y los dispositivos que Soledad ha nombrado, las baby jails, la separación de familias, pero también se familiarizó el terror, es decir, los secuestros, la trata de niñas, ¿no? La trata sexual, el coyotaje, todo se cierne sobre núcleos familiares, ¿no? Y en mi humilde opinión no se ha familiarizado las estrategias de hospitalidad radical, porque es muy desbordante la demanda, ¿no? Los albergues civiles están siempre desbordados. 1, 2, ya voy a acabar, Marcela, perdón. Yo creo que asistimos a una abierta salida del closet de un racismo de Estado, y que es continental, y que se sostiene de un racismo social. Hay un discurso entre la población, todas nuestras comunidades estadonacionales son comunidades migrantes, ¿no? Todos los aquí presentes tenemos familiares. O sea, yo creo que aquí el ejercicio sería entre los 100 que somos hoy, ¿quién no tiene algún familiar migrante en su genealogía, o quién mismo no es migrante? Es rarísimo. Y a pesar de eso, hay un racismo social que
se manifiesta en la negrofobia en México y en Chile, en Argentina, pero que también tiene mucha fuerza en el asco por el indio que transita en la zona andina o en el sur de México, ¿no? Entonces hay un racismo social y un racismo de Estado, pero yo no le concedería la autoría del racismo de Estado a las administraciones de centro, de derecha o de izquierda, ¿no? Es una tendencia mundial, ¿no? A la aniquilación. Ya no estamos hablando del adelgazamiento del derecho al asilo, sino a su aniquilación. Yo diría que esas son las dos principales, digamos, las dos cosas que más se ven desde la punta del iceberg, y el correlato de todo eso es la militarización de la gestión de lo migratorio, ¿no? En México tenemos casi 30,000 guardias nacionales, que es policía militar, gestionando la migración. Ahora mismo acaban de hacer, ahora mismo acaba de suceder ahora mismo, quiero decir, hace hora y media, un enfrentamiento porque hicieron el secuestro de niños y mujeres de la última caravana que está intentando salir de Chiapas para desincentivar el que la caravana siga caminando. Son 30,000 militares desplegados en todo este país tapón, en contra de menos de 100 agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En México el presupuesto se pone en el control militarizado y no en el refugio. Ahí la dejo, perdón que me extendí. Gracias, Amarela. Sí, estas dinámicas de racialización también pasan por la aporofobia, ¿no? Y toda esa noción de cómo comprender esa migración irregularizada desde las representaciones, desde los imaginarios, desde las prácticas sociales, que son también las que sostienen y reproducen las políticas, ¿no? Vamos con Karina para ver también un poco esas diferencias entre el norte y el sur en la gestión y bueno, también elementos comunes, para luego mirar Colombia, que está en el centro de ese tránsito hacia el norte y hacia el sur. Entonces, bueno, tienes la palabra. Bueno, gracias Marcela, buenas tardes a todos y todas. Bueno, y agradezco también a todos y todas las integrantes de la maestría por la invitación, por la organización del evento. Para mí además una alegría compartir el espacio con Soledad, con Amarela y con Margarita, a quienes vengo leyendo también hace tiempo y admiro mucho. Bueno, yo además de marcarme en las discusiones que venimos teniendo en el proyecto de movilidades, también me voy a apoyar en dos patas más para responder a las preguntas. Por un lado, el trabajo que vengo haciendo con migrantes haitianos y haitianas desde hace varios años en el contexto argentino y sudamericano, y por otro lado, en el trabajo colectivo que venimos haciendo también desde hace varios años con Eduardo Domenech y un grupo de colegas sobre el régimen sudamericano de migraciones y fronteras y la relevancia que tienen para nosotros y nosotras los mecanismos de regionalización e internacionalización de políticas, prácticas y saberes para entender lo que nosotros nos referimos como el campo político de la migración en el espacio sudamericano. Entonces, en ese marco, un punto de partida para hablar de las actuales políticas migratorias en la región es atender al movimiento, es decir, a cómo los diferentes esquemas de control migratorio y fronterizo van siendo desafiados y desestabilizados constantemente por las movilidades que emergen o que han adquirido una renovada impronta en el contexto de COVID-19, y al mismo tiempo también con relación al hecho de que similares prácticas de control pueden tener efectos diversos, siempre dependiendo de quiénes se mueven, hacia dónde se mueven, qué fronteras cruzan y también cuáles son los regímenes fronterizos que se proponen atravesar. En ese sentido yo voy a usar la migración extrarregional como lente analítico, y me voy a referir al contexto sudamericano en particular, con la idea de marcar un contraste específico entre lo que es el cierre generalizado de fronteras que se producen en el contexto de pandemia y las políticas de visado que se vienen desarrollando durante la última década. Concretamente, digamos, la idea es poder plantear que si bien los cierres de frontera han tenido un efecto concreto en la precarización de las condiciones de vida de diferentes grupos de migrantes, quienes para moverse de un país a otro no les ha quedado más opción que transitar sin autorización o ingresar por pasos no autorizados, esta nueva forma de ilegalización coexiste también con otros dispositivos de control preexistentes
y la imposibilidad que ya tenían ciertos grupos, como los migrantes, para tránsito e ingreso en diferentes países sudamericanos. Y para entender esto, recuerdo que a lo largo de la década, y bajo el modelo tecnocrático, la gobernanza global y la premisa de la migración segura, ordenada y regular, gran parte de los gobiernos sudamericanos, como parte de sus políticas de disuasión y externalización del control, implementaron visados consulares, en buena medida dirigidos a migrantes caribeños y africanos, desde 2018 también a migrantes venezolanos, y en ese marco, los visados no solamente han servido como estrategia de contención, sino también de legalización, y esto ha sido especialmente relevante para aquellos migrantes que ya se encontraban viviendo en los países sudamericanos, y que además a lo largo de estos años han desarrollado estrategias de vida que se basan precisamente en la movilidad transfronteriza. Es decir, en el tránsito entre diferentes países sudamericanos en busca de mejores condiciones para desarrollar sus proyectos migratorios, como luego de distintos periodos de estancia en uno o varios países sudamericanos, en lo que es el tránsito desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Y eso es lo que emerge, por ejemplo, con relación al actual tránsito de migrantes haitianos, a quienes se les impusieron restricciones de ingreso y visados de distinto tipo, en 2012 en Brasil y Perú, en 2015 en Ecuador, en 2018 en Argentina y Chile. De hecho, Haití es el país antes de la pandemia que tenía mayores restricciones de ingreso en toda América Latina, y en ese sentido lo que quería marcar es que las diferentes formas de precarización que experimentan hoy actualmente en sus tránsitos y cruces de fronteras también tienen una historicidad concreta, y es resultado de estas condiciones y violencias políticamente producidas y habilitadas a través del cercamiento de sus opciones legales para moverse a través del espacio sudamericano. Por lo tanto, la Te extorsiones, perdimos, detenciones, Cari. ejecuciones. Ay, Ya, ya. Si quieres desactivar el video de pronto para que sí, la red no se cargue tanto. sí, perdón. Tengo justo hoy un día de lluvia y se me corta la señal. ¿Se cortó hace mucho o lo último? La última frase, si quieres retomar, después de del acercamiento de opciones legales. Bien, no, entonces, bueno, que en ese marco las extorsiones, los maltratos, los abusos físicos que vemos hoy de migrantes haitianos en tránsito, se entienden, por supuesto, a través de los cierres de fronteras y las diferentes maneras en que el COVID ha funcionado como un argumento de orden sanitario para reforzar los controles migratorios y fronterizos, pero también a partir de esta dimensión más estructural que está vinculada a las políticas de visados y los efectos que han tenido estas políticas a lo largo de los últimos años sobre el movimiento de ciertos grupos de migrantes en el espacio sudamericano. Entonces, a través de las políticas de visados uno podría preguntarse qué grupos y personas son en realidad quienes tenían libertad para moverse a través de las fronteras y los países sudamericanos antes y relativamente al margen del cierre generalizado de fronteras. Y yo digo, o sea, pienso que por ahí es una problematización un tanto obvia, pero creo que es una buena manera también de poner en discusión y visibilizar la relevancia que tiene la dimensión del acceso al movimiento a la hora de pensar las políticas migratorias en la región, y en ese sentido advertir la desigualdad que existe en torno a las posibilidades y condiciones que se produce el movimiento para ciertos grupos. Y a la vez cómo estas dinámicas regionales también forman parte de lógicas globales de control, como vemos, por ejemplo, con relación a lo que ha generado la intensificación de los tránsitos sur-norte, a través de nuevos reforzamientos fronterizos y la externalización de la frontera de Estados Unidos, como lo expresan los nuevos visados implementados por México a ecuatorianos y brasileros, pero también a través de la presión que está ejerciendo hoy el gobierno de Estados Unidos sobre distintos países sudamericanos para contener la llegada de ciertos grupos, tal como ocurrió hace unos días con el pedido a Brasil para que no otorgue más visados humanitarios a nacionales de Haití. Entonces, en ese escenario, y con esto cierro, creo que, como también lo ha trabajado Soledad a través del caso de Ecuador, o Eduardo Domenech a través de la idea del régimen de legalidad migrante, me interesaba traer a la discusión la consideración de las políticas de visado. Perdón, te Como rasgo central de los perdimos. actuales. Ay. Ahí estás otra vez, dale, dale, tranquila. Bueno,
No, bueno, eso, traer a la discusión las políticas de visado y la importancia de cuestionarlas porque a través de ellas las desigualdades sociales y las jerarquías raciales e interestatales son continuamente reforzadas en la medida que son reproducidas como desigualdades de acceso al movimiento. Bueno, y con eso cierro. Gracias, Karina. Voy a probar salir un segundito y volver a entrar con otra conexión. Gracias. Sí, aquí también estamos en lluvias. Bueno, en este panorama entonces pasamos a la discusión con Colombia, que está también en el medio de ese tránsito hacia el norte y hacia el sur, y con una mayor visibilidad de lo que se ha denominado mediática y simbólicamente el tapón del Darién, con unas implicaciones políticas y geopolíticas de control muy importantes. Y bueno, y Margarita, que también ha estado examinando las múltiples dinámicas migratorias que tenemos en Colombia, que incluyen también el desplazamiento forzado como una migración de tránsito interno o itinerancia o errancia, si se quiere, y que suele ser invisibilizada en estos contextos en los que ya esa migración continental copa todo el espacio mediático y discursivo, pero que aún sigue siendo parte de nuestra realidad. Entonces, le doy la palabra a Margarita. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y a todes y a toditos y a toditas los que estamos por todas las partes del mundo. Gracias a Marela, gracias Soledad, gracias Karina, gracias al Instituto Pensar por esta invitación. Para mí es una maravilla y un honor, como lo decían ahora las compañeras iniciando el conversatorio, estar trenzando posiciones, estar trenzando, Marela lo llamaba, una trama continental y creo que de imaginación política, porque antes que cualquier cosa quiero poner como sobre la mesa una de las grandes preocupaciones que tenemos en Colombia, en el Instituto Pensar y en todos estos lugares que hemos reproducido pensando las migraciones en la maestría de estudios críticos de las migraciones, y es como a veces desde la academia lo que nos sucede, lo que nos acontece es que nos dejamos morir el alma, ¿no? Morir el alma y empezamos a repetir y a repetir y a repetir y a repetir lugares que al contrario lo que ayudan mucho es a reproducir esto que al mismo tiempo criticamos, ¿no? Y son las posiciones de los estados-nación latinoamericanos de cara a la gestión de las migraciones. Bueno, creo que mi intervención va a estar más centrada en poner el foco, el zoom en Colombia, ¿no? En Colombia y en lo que nos acontece adentro de este pedacito de territorio que hace parte de esta trama continental. Ya Soledad, Karina y Amarela nos han dado como una entrada muy, muy grande, muy precisa y oportuna de estas dinámicas que se están dando en nuestro territorio en América Latina. Quisiera puntualizar algunos aspectos en la Colombia de las migraciones. Esta pregunta que nos hace Marcela para iniciar el conversatorio contiene una serie de implicaciones, en todo caso cuando es planteada desde América Latina y en particular desde un país en guerra como Colombia, donde la experiencia extrema de las violencias se multiplica diariamente y en donde la miseria literal se expresa en aspectos básicos de lo que significa ser un ser humano y configurarnos como tales, ¿no? Creo que no tengo que contar sobre cifras y dinámicas de migración en Colombia. Los movimientos migratorios en América Latina se transforman de manera acelerada en la última década, como ya lo planteó Soledad, planteando complejas dinámicas de movilidad que rompen de todas las maneras posibles con las categorías esclerotizantes de estos movimientos que durante décadas los cientistas sociales y humanos de las migraciones hemos dado como marcos analíticos de comprensión.
por ejemplo, dicotomizando de manera tajante para el caso colombiano, la migración que llamamos voluntaria de la migración que llamamos forzada, o pensando y tratando en las políticas públicas a los desplazamientos forzados internos como contenidos en cajas cerradas que nada tienen que ver con los exilios y desplazamientos forzados transnacionales que parecería tener vida propia y que provienen de un mundo extraterrestre que nada tiene que ver con nuestra propia historia. Esto es un poco lo que nos ha ido pasando, lo que yo leo, intuyo en este momento. Diversas dinámicas intrarregionales se configuran en consonancia con la proliferación de políticas y leyes migratorias que tratan de gestionar, administrar y taponar, como bien nos lo señala Amarela en uno de sus potentes artículos, los cuerpos migrantes que se irregularizan, se ilegalizan y se condenan a través de la exacerbación de discursos y prácticas discriminatorias, excluyentes, pero sobre todo violentas, que plantean la construcción del otro como un atentado a mi propia vida, como una amenaza mortal, como un peligro absoluto, cuya eliminación biofísica reforzaría mi potencial de vida y de seguridad, como nos lo recuerda y nos lo sigue recordando Achille Mbembe. Colombia es entonces un país migrante, y esto creo que es uno de los primeros puntos que no nos vamos a cansar de discutir y de destacar. Colombia es un país migrante, expulsor de migración, tanto interna como internacional. Ya lo hemos recordado a través de la historia de la migración colombiana. Hemos tenido migración de salida internacional, tenemos unas altas tasas de desplazamiento forzado interno, que entre otras cabe recordar que no paran, no cesan, ¿no? No estamos hablando de una historia de la migración colombiana que ya llega al final tras los acuerdos del 2016 con las FARC y todo lo que ha derivado en el sistema de justicia transicional alrededor de este acuerdo. Es importante señalar de todas las maneras posibles que la migración forzada interna y la migración forzada transnacional se sigue produciendo en grandes cantidades. Sin embargo, las dinámicas de los últimos años, históricamente hemos tenido migración de tránsito, hemos tenido migraciones pendulares en las fronteras, 2.200 kilómetros con Venezuela, el tapón del Darién con Panamá, la frontera con Ecuador, y estas migraciones han sido históricas. Sin embargo, las dinámicas en los últimos años han modificado la geografía vital y social de las migraciones en Colombia a partir de diversas dinámicas intrarregionales y también por transformaciones en las políticas dirigidas a la población migrante en los diferentes países. Creo que no tengo que recordar las cifras de la migración colombiana son desorbitantes, lo llamaría yo en este momento. Sin embargo, destacaré algunos puntos y hechos que se han sucedido en los últimos años para responder a esta pregunta que Marcela nos hace, que el conversatorio nos hace en este momento. Una primera viñeta que destacaría es Colombia como país de llegada, entre la negación y la ilusión de una pronta despedida, lo llamo yo. A pesar de las cifras que llenan nuestro panorama migrante, la negación histórica por parte del Estado colombiano de la existencia de los diversos movimientos migratorios se constituye en una de las principales estrategias de contención de la migración en el marco del sistema de la gestión de las migraciones. Sigue proliferando en Colombia un discurso público y publicado que construye el no lugar de la migración en el territorio, que por no tener lugar no necesitamos dar cuenta de ello. Para los que se han ido, que se hagan cargo de ellos y ellas, esos otros territorios que tuvieron a bien ser elegidos por los millones de desplazados forzados que nuestro sistema de guerra y miseria ha producido históricamente. Para los que llegan, que paradójicamente nos siguen señalando que son pocos, ellos van de tránsito o simplemente vinieron a escamparse de un régimen que a buen uso de nuestra política internacional acabaremos pronto.
pronto la población venezolana regresará a su país. Ese es el discurso que se configura allí. En este sentido, la migración en tránsito, más que una dinámica migratoria en Colombia, ha sido el caballo de batalla de la institucionalidad para no hacerse cargo de una realidad histórica de la migración en Colombia. Por ejemplo, el 4 de agosto del 2021, hace 2 meses, 3 meses, se expide la Ley 2136, por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación, orientación de la política integral migratoria del Estado colombiano, y se dictan otras disposiciones. Pero cuando vamos a esta Ley 2136 de agosto 4 a escudriñar en ella, nos damos cuenta que la política migratoria habla de colombianos en el extranjero, básicamente con una mirada economicista sobre la gestión de estos colombianos en el extranjero, los migrantes extranjeros que están en el territorio colombiano y los retornados. La migración de tránsito, que es histórica en Colombia, no se nombra. O sea, no hay elementos que lleven a plantear cómo el Estado colombiano se está haciendo cargo de estos miles y miles y miles de migrantes, que, como bien lo decía Amarela ahora, creo que allí también tenemos que poner el ojo, y es las migraciones se nos están antojando en distintas dinámicas como algo que hemos venido discutiendo desde hace 2 décadas, y es poner el ojo en la migración familiar, ¿no? No estamos hablando de migraciones individuales, estamos hablando de migraciones familiares, y en ese sentido, en la migración de los niños, de las niñas, de los jóvenes, estamos hablando de la migración muy importante de las mujeres que como puntas de lanza están arrancándole a sus hijos y a sus hijas a la guerra y a la miseria. Pero esto en Colombia no se ve. Marce, ¿me dices cuánto se va acabando el tiempo? Porque acuérdate que yo me puedo quedar aquí toda la tarde hablando. Dale, tienes unos 2 minuticos. Dale. Otra de las dinámicas que en Colombia, en medio de todo este sistema de la gestión de las migraciones, se ha dado históricamente, es como no tenemos migración, sí, como hay una negación de la migración, como hay una negación del escenario migratorio colombiano desde todos los puntos de vista, entonces al mismo tiempo se configura un discurso por parte del Estado y de la institucionalidad pública de, como no tenemos migración, no estamos preparados. La negación histórica de los procesos migratorios en Colombia ha devenido entonces en esta dinámica, el discurso de no estamos preparados. A pesar del llamado de muchos académicos, de las organizaciones no gubernamentales, de los expertos en el tema migratorio, desde el incremento de la llegada de la población venezolana a Colombia, y el retorno de los colombianos, el Estado colombiano insiste en gestionar, y creo que esto pasa en muchos de nuestros estados alrededor de América Latina, y es gestionar y abordar la llegada de la población desde una perspectiva de catástrofe natural, ¿sí? Los y las migrantes están siendo tratados como una emergencia, como una catástrofe natural para la cual no estábamos preparados. Por definición, las crisis, ¿sí? Y esto implica entonces una configuración de la migración, creo que no solamente en Colombia, sino en América Latina, alrededor de la crisis. Por definición, la crisis implica excepcionalidad. Sin embargo, este concepto conlleva en la actualidad estados de emergencia permanentes. Esto lo vemos absolutamente reflejado en la emisión del Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Sí? Se emana un estatuto temporal para supuestamente recibir a quienes se han destacado como migrantes forzados venezolanos, ¿sí? Pero les damos un estatuto temporal.
un estatuto temporal, entre otras, que niega la protección internacional del refugio en Colombia, y entonces todo lo gestionamos a nivel de la emergencia y de la temporalidad, ¿no? Porque las migraciones son temporales, ellos ya se van a volver. Y por último, para cerrar, creo que tenemos que destacar otro lugar en Colombia. Bueno, tendría muchos puntos, pero creo que este es muy importante, y creo que también esto se está dando en muchos de nuestros países en América Latina, y es una suerte de irresponsabilidad organizada. Así lo llamábamos en el GT, en nuestras últimas discusiones en el GT Claxo Sur-Sur, y es una irresponsabilidad organizada donde se está dando una suerte de peloteo, ¿sí?, entre los estados, las administraciones centrales y las administraciones locales, ¿sí? Y entonces y en Colombia lo hemos visto clarísimamente en las declaraciones, por ejemplo, de la alcaldesa Claudia López, ¿sí? Claudia López sale hace unos meses a decirle al gobierno central en Colombia, por favor, páguenle ustedes la vivienda, que Bogotá ya se hizo cargo de la alimentación. Estamos como en una suerte de estos típicos divorcios en los que el papá y la mamá entonces entran a gestionar quién va a poner algo y quién va a poner algo para esa ayuda humanitaria de todos estos que nos están llegando. Y aquí, en medio de esa irresponsabilidad organizada, nadie se hace cargo de la migración porque ellos ya se van a ir, ellos solo van en tránsito. A diferencia, por ejemplo, de lo que plantea Marela en el artículo de las caravanas migrantes, lo que estamos viendo en Colombia claramente es mucha migración caminando de la cual no sabemos nada. Y no sabemos nada, ¿por qué? Porque damos por hecho que lo sabemos todo. Y esta migración trae implícita otra serie de características, otra serie de lugares sobre los cuales no nos estamos haciendo cargo. Y bueno, tendría muchas cosas para decir de la frontera, pero se me acabó el tiempo, ahora las digo. No importa. Gracias, Margarita. Gracias. Sí, muchas gracias. Es bastante información y bastante compleja la situación, pero abordamos ya la siguiente pregunta en relación con las luchas migrantes. ¿Cómo se gestan en este contexto las luchas migrantes? Ya hemos visto cómo, digamos, estas lógicas prácticas y regímenes de control operan de manera similar y también particular en cada uno de los contextos de la región. Hemos visto también cómo hay una contracción de ese régimen de derechos, si se quiere, a partir del discurso de la excepcionalidad. Pero entonces quisiéramos hablar también de las luchas migrantes, cómo se gestan estas luchas migrantes y cuáles son sus formas de colectivización para entender de qué manera operan también la solidaridad, las acciones colectivas, las acciones de defensa de derechos desde poblaciones migrantes y desde otros actores de la sociedad civil. ¿Cómo podemos también definir, entender lo que son luchas migrantes en este contexto? Y aquí quisiera plantear dentro de esa pregunta, hacer un énfasis en esa pregunta, y es sobre el papel de la academia, el papel político que nosotros desde la academia tenemos, debemos o estamos jugando en estos contextos, más allá de lo que puede ser definido como una investigación militante. Nosotros y nosotras desde la academia o la academia como actor político, ¿cómo se sitúa en estas solidaridades, en estas luchas? Y qué otras crisis también afectan a la academia, porque creo que en tanto interlocutores de estas luchas estamos en crisis, no porque no tengamos que decir, sino tal vez porque eso que tenemos que decir no interpela a la acción colectiva en la mayoría de los casos. Entonces, pues quisiera darle la palabra aquí primero a Marela. Muchas gracias. Le voy a decir a Margarita que bueno, a Margarita y a
Ya regresó nuestra compañera Karina. Karina, ¿dónde estás? No la Sí. veo. ¿Sí? ¿Está Karina? Sí. Ah, Sí, Karina, gracias. Yo te digo Carolina, pero de apellido a Trabalón siempre con Soledad. Soledad siempre Karina y yo Carolina. Yo creo, o sea, me reconocí, me espejé, me emociona y me avasalla un poco espejearme en lo que dice Margarita Echeverría, en el sentido de que acabas de escribir de describir al Estado mexicano. O sea, silencio, pasividad, disimulo, ¿no? Y la traducción de todo, creo que en ese sentido lo que nos cuenta Karina es más un papel activo de policialización, de tender toda una serie de mallas de poder, ¿no? A través de lo legal y lo social, pero creo que las cuotas de dolor que vemos en el tapón del Darién y las cuotas de dolor que vemos en las dos diques de este país, tapón, que son la frontera sur y la frontera norte, se explican de ese silencio, de ese no lugar. Entonces yo ya por eso agradezco mucho esta conexión, porque le ha puesto nombre, lo que contaste, Margarita, a muchas cosas que no sabemos cómo digerir, ¿no? En México, esta inacción, este no hacer, este sacar las manos. Por eso digo que sí tiene un cohorte temporal y es el neoliberalismo. O sea, siempre hemos migrado, si acuérdense que lo nuevo no son las migraciones, sino las políticas para gobernarlas, pero creo que sí estamos en un momento como clímax de la neoliberalización de nuestras vidas, de las políticas migratorias y de los márgenes de tolerancia social a la violencia de Estado, a la violencia de mercado, a la violencia patriarcal, ¿no? Y bueno, yo te agradezco porque efectivamente es lo que está pasando en México con ahora los haitianos, esta semana los centroamericanos, las y los afganos, es un no hacer, ¿no? Pero bueno, quería un poco reaccionar para sacar mi emoción, o sea, mi avasallamiento en torno a cómo espejeo la situación. Y luego, pues, las luchas migrantes, yo creo que bueno, voy a hacer rápidamente. Para mí hay yo tengo dos momentos. Mi momento de formación en la sociología y la jerga de los movimientos sociales, las luchas por la liberación nacional de las que yo, digamos, soy como producto en términos generacionales de mi mamá, de los zapatistas, de la discusión teórica del marxismo en la que me formé. Y desde esa perspectiva, digamos, la primera edad de mi propuesta de luchas migrantes sería esta idea de luchas latentes o manifiestas. Latentes, las caravanas migrantes, las comunidades de refugio que tienen las comunidades desplazadas en Colombia, la Asamblea de Migrantes Senegaleses en Buenos Aires, que Eduardo Domenech nos ha explicado varias veces, y esas son luchas, perdón, manifiestas en el sentido de que son luchas plurinacionales, visiblemente públicas, pero son muy difíciles de interpretar, aún con ese andamiaje ya tan viejito, en el buen sentido de la palabra, tan fortalecido de la sociología de las disidencias, porque interpretamos subjetividades políticas que no engordan la ciudadanía, sino que se inauguran en ella, ¿no? No es como el feminismo que hace más complejo, digamos, la exigibilidad del dispositivo de esa fantasía moderno-liberal que es la ciudadanía, pero que también es una especie de intersticio, ¿no? ¿Cómo se dice? Donde nos fuimos todos a encontrar, ¿no? Un espacio semántico que compartimos, ¿no? Y entonces, las luchas manifiestas son estas huelgas de hambre, huelgas de sed, caravanas, piquetes, que resultan muy difíciles de interpretar porque no tienen el mismo sistema de voceo, o sea, no corresponden a los modelos analíticos ni anglos, ni francos, ni latinoamericanos, que también los hay, ¿no? Y las luchas latentes serían más en esta versión escotiana de los dominados y el arte de la resistencia de la vida cotidiana, ¿no? Acompañarse, procurarse los cuidados,
La Ruta, de estas comunidades de cuidado, ¿no? Sería la primera, digamos, yo diría la primera temporada de los primeros 20 años que he pensado las luchas migrantes, que son básicamente movimientos sociales en movimiento, aunque suene a pleonasmo, ¿no? Y es diferente mi idea de la de los autonomistas de la migración, de las luchas migrantes, de la migración en sí misma como movimiento social que comparto, pero yo lo agarro desde otro lado y así o sea, podemos engordar el concepto con la perspectiva de considerar a la migración, a la fuga, diría mi maestro Sandro Mesadra, como un movimiento social en sí mismo, pero yo lo pienso más bien pues como como lo han pensado las comunidades eclesiales de base, Orlando Falsborda, es más mi tradición latinoamericana, pero en eso, que estaba ya yo muy consolidada en mi idea y así interpretaba, que también quiero decir que es muy difícil y esto espero que sirva como abrazo para todos los silastesistas aquí presentes, si hay, que se están jalando los pelos como yo me los jalaba en el doctorado. Si hay un nivel máximo de dificultad para estudiar luchas migrantes, esas son las que suceden en el tránsito. Hay luchas migrantes en origen, por ejemplo, las familias, el colectivo de familiares de migrantes en Ecuador, ¿no? Que hicieron un encierro. Esas luchas migrantes están en el origen, la gente está en su tierra. Hay luchas migrantes en el destino, por ejemplo, los worker centers en Estados Unidos, que está aquí una querida tesista mía, Nancy, que estudió el tema de las caravanas migrantes en Estados Unidos, ya se doctoró, cómo se gestionó como efectivamente una crisis natural, ¿no? Entonces, para hacer eco también, Margarita, que coincido en lo que dices. Ya me... Que estaba yo diciendo, disculpen. Que es muy difícil estudiar la lucha claro, migrante en tránsito. Gracias, Margarita, ya voy a terminar. Están las luchas migrantes en destino, la Asamblea de Territorios Domésticos, la Asamblea por la Regularización sin Condiciones, la Asamblea de Migrantes Africanos. Son luchas que ya llegaron, o sea, colectivos de gente que ya llegaron y están peleando por el derecho a permanecer y a pertenecer. El problema es estudiar las luchas en el tránsito migratorio, que es el lugar que ocupamos nosotros, Colombia y México, yo creo, Ecuador también, somos somos la Turquía de América. Somos territorios somos territorios confinamiento, países tapón. Estudiar los movimientos sociales de personas atrapadas en la transitoriedad migratoria es el otro día decía un francés con mucha elegancia, y yo dije, pues con razón, o sea, así tan elegante se dice mi angustia, ¿no? Y decía, tiene un nivel de dificultad analítica mayúscula, porque la gente es como si tú biografiaras a la gente atravesando el mar Mediterráneo. Yo había biografiado sus luchas ya del otro lado, o deportados, pero implica situaciones éticas muy complejas a biografiar en el tránsito, porque la organización migrante en el tránsito es bien diferente. Bueno, estaba yo en ese culebrón y llegaron mis estudiantes feministas, y con eso termino, que es el momento en el que estoy ahora inaugurándome y por el que pienso gastarme mi tiempo en la Javeriana, pensando con ustedes, es en relación y con que estoy pensando con Soledad, estamos escribiendo juntas, en relación al trabajo de los cuidados, a la ética de los cuidados, ¿no? Yo creo que nos debemos todas, después, para mí ha habido 2 giros coperniquianos, ¿no? Las caravanas que nos enseñan que nos que nos deshicieron el guión, las caravanas del 2018 y que cada rato nos lo deshacen, a los académicos para responder también a tu pregunta, Marcela, y el giro feminista en América Latina, ¿no? Y yo creo que como nos debemos a las estudiantes y dejarnos atravesar por esa literatura, esa perspectiva ética en torno a los cuidados. Y en ese sentido, las luchas migrantes serían
todas esas luchas, esa trama de cuidados para hacer posible la vida cotidiana. En el origen, cuando te quedas como abuela cuidadora, en el tránsito, cuando caminas en núcleos familiares, con coyote o sin coyote o en caravana, y en la instalación, cuando trabajas con tu comunidad por derechos laborales, derechos sociales, en la deportación, cuando maternas con familias transnacionales. Esas serían también luchas migrantes, pero le falta dejarse contaminar radicalmente a las luchas migrantes por el giro feminista. ¿Cuáles son los desafíos como academia? Yo creo que no es lo mismo hace 20 años que me corrieron del doctorado de comunicación porque era insostenible teóricamente estudiar a la asamblea que se llamaba Papeles para Todos. ¿Cómo se atrevía una estudiante de migración a partir de esa hipótesis absurda? A hoy que tenemos tesis y tesistas que estudian luchas migrantes. Yo creo que la academia tiene que hacer lo mismo que ha hecho los últimos 300 años, que es mirar con dignidad a los sujetos de los que aprende, considerar episteme, la memoria migrante, y no hacer extractivismo, ¿no? Hacer emerger, hacer visible lo emergente, ¿no? Y hacer, ahí dirían las feministas, una escucha radical. Entender en el cuidado de un varón senegalés que se queda al cuidado de una niña boliviana, de 3 niños bolivianos, mientras su vecina boliviana va a trabajar a los talleres del Gran Buenos Aires, explicarle a los tesistas, a los estudiantes, a nuestros colegas, por qué eso es una lucha migrante. Es decir, hacer como los compañeros a los que les agradezco y me les pido una disculpa por mi velocidad, hoy aquí presentes los intérpretes, traducir esos actos como luchas migrantes. Lo que quiere decir a veces tal vez incluso será guardar silencio, ¿no? Y dejar que los migrantes, eso que dicen ellos, nada sobre migrantes sin nuestras voces. Bueno, yo podría hablar, como dice Echeverry, yo podría hablar horas de luchas migrantes, porque como dice la cumbia, esa es mi obsesión, ¿no? Pero me interesa mucho escuchar qué piensan ustedes sobre ese tema que a mí me atraviesa tanto. Gracias, Amarela. Bueno, pues el tiempo se nos va agotando, así que les voy pidiendo un poco más de cierre con estos temas tan amplios que yo sé que es bien difícil. Entonces, bueno, no sé, Karina, si quieres también complementar esta discusión. Sí, gracias, Marcela. Voy a permanecer con la cámara apagada porque tengo problemas de conexión. Y bueno, me interrumpe mucho cuando se corta. Disculpen. Yo también, bueno, ahí me sumo a la discusión un poco de lo que decía Marela. Yo sí recuperaría algunos aportes específicos de la autonomía de las migraciones, en particular para destacar la importancia de pensar las luchas migrantes no como algo externo a los regímenes de control, sino como una dimensión co-constitutiva. Es decir, poder considerar las prácticas y los movimientos a partir de cómo intervienen creativa y productivamente en esos procesos de constitución y reconfiguración de las fronteras a los que nos referíamos antes, y también con relación al hecho de politizar la dimensión subjetiva de las prácticas vinculadas a la migración, y cómo eso permite cuestionar esto que decía Amarela también, el hecho de que las movilizaciones públicas colectivas y la agencia visible con reclamos específicos deban ser considerados como los únicos criterios posibles para valorar lo que son las apuestas políticas de las luchas migrantes. Entonces, a partir de mi trabajo con migrantes haitianos y esta forma de entender las luchas migrantes, que tiene que ver con poder reparar en disputas y conflictos que suelen permanecer por debajo de esos umbrales de visibilidad política, y frente a lo que está pasando con el actual tránsito de haitianos, yo me preguntaba precisamente cuáles son las luchas y las negociaciones fronterizas que han habitado las experiencias de movilidad de
Te perdimos un significativas poco. para... Te perdimos un poco. ¿Estás ahí? Sí, ¿me escuchan Ya, ahora? ¿Qué fue listo. lo último que se escuchó? Desde las luchas de haitianos y senegaleses. Haitianos. No, bueno, que justamente yo quería reparar en esas luchas y negociaciones fronterizas que han habitado estas experiencias de movilidad de personas haitianas en países sudamericanos, en particular Argentina, Chile y Brasil, y en realidad plantear que una buena manera de entender las luchas presentes es comprender también cuáles han sido estas luchas pasadas, y eso me permite referirme un poco a lo que son las violencias políticas, algunas más imperceptibles o menos espectaculares, pero que han tenido y tienen efectos concretos en la racialización y precarización de migrantes haitianos en Sudamérica, sobre todo desde mediados de la década del 2010. Estas violencias incluyen las políticas de visado a las que me refería antes, pero también otras prácticas como han sido los rechazos en frontera, los vuelos de retorno humanitario, cierres temporales de frontera, criterios diferenciales de residencia, y lo que es también la exclusión política del reconocimiento del refugio. Entonces, creo yo que en cada una de estas dimensiones del control remite a diferentes experiencias y luchas que migrantes haitianos enfrentan o han enfrentado para sostener cotidianamente sus proyectos migratorios, tanto al interior de los estados sudamericanos como a través de sus fronteras. Y dentro de este enorme universo, quería referirme en particular a cómo la imposibilidad de subsistir o de enviar remesas a sus familiares, que ha sido... Te perdimos otra vez. ¿Estás ahí, Karina? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos otra vez. Sí, quedaste en las remesas. Bien, no, bueno, entonces que ese hecho que en apariencia parece relegado al plano económico, en realidad también muchas veces se encuentra atravesado por la dimensión política del control, y en particular en países como Chile y Argentina, donde los criterios diferenciales de residencia, también la imposibilidad de tramitar la residencia sin el sello de ingreso. Te- ¿Se corta? Sí, ahí ya te escuchamos nuevamente. Bueno, y lo que quería decir es que los distintos mecanismos de legalización que existen en estos países son los que han producido o han habilitado su inserción también como mano de obra barata, racializada y explotada, y, desde esa situación política también se desprenden en buena medida las dificultades económicas a las que me refería al inicio. Entonces, yo creo que no sé si se me escucha, se me corta a mí. Bien, una de las expresiones más paradigmáticas de las luchas migrantes que emergen en torno a esa relación entonces entre control, racialización y mercados laborales tiene que ver justamente con cómo a lo largo de estos años la movilidad transfronteriza entre países sudamericanos se convierte en una estrategia de lucha a partir de la formación de diferentes zonas de tránsito que conectan estos dos polos principales de la diáspora haitiana, que son Brasil y Chile, pero que también involucran a otros países como Argentina. Te perdemos. Ah, Ya, ahí ya estás. movilidad entre países sudamericanos es una estrategia concreta para la reproducción de la vida, y al mismo tiempo estas estrategias de movilidad explican en muchos casos lo que es la movilidad hacia Estados Unidos. Uno de mis interlocutores me lo sintetizaba como muy claramente cuando me decía, estuve en Brasil, no me fue bien, me fui a Chile, peor, vengo a la Argentina, tampoco me va bien, bueno, me voy a Estados Unidos. Entonces, creo que ahí también es importante pensar cómo se van conectando estas movilidades sur-sur con las movilidades sur-norte, y también cómo se van conectando los diferentes regímenes fronterizos. Entonces, sobre esa base histórica, creo que el COVID viene a detonarlo todo, y al deterioro que generan las condiciones de vida y la fuerte afectación que tiene el mercado informal se conjuga con estas expectativas que genera el triunfo de Biden ante un posible rumbo de la política migratoria,
y también por la reactivación del Estatuto de Protección Temporal para Haití, y al mismo tiempo a estas prácticas históricas a las que me refería antes de control, se suman otras transformaciones más recientes, como son los cambios en las políticas de deportación y la emergencia de diferentes formas de deportabilidad en Chile, o nuevas formas de ilegalización que emergen a partir de esta articulación que se da entre el cierre de fronteras, la suspensión del derecho al asilo y la interrupción de los procesos de regularización, que generan, por ejemplo, en Brasil, que era considerado comparativamente como uno de los países más accesibles a la residencia, que se terminen produciendo ilegalizaciones masivas. Y en definitiva, entonces, para cerrar, solo bueno, reflexionar sobre esto, cómo los tránsitos actuales, pero también históricos, hacia Estados Unidos se comprenden mejor en el marco de estas particularidades del régimen fronterizo sudamericano y esta interpenetración histórica que se va generando entre estructuras legales y vida cotidiana a lo largo de las diferentes estancias que tienen en distintos países, y que en ese sentido la movilidad no solamente es resultado de coyunturas y estructuras económicas desfavorables que tienen los países sudamericanos, sino también de procesos políticos y históricos específicos que vienen minando sistemáticamente la posibilidad de llevar adelante los proyectos migratorios de haitianos en distintos países de Sudamérica. Bueno, gracias. Perdón el tema de la conexión. Lamento. Gracias, no, tranquila, Karina. Yo creo que apagando las cámaras mejora muchísimo. Entonces, para esta última parte, si quieren, por favor, apaguemos cámaras. Soledad, Margarita, las que tengan encendida la cámara para que de pronto no se sobrecargue la banda. Bueno, se nos acerca un poco el final para tener un espacio de preguntas. Vamos con ya la tercera pregunta que ha sido abordada en parte en toda esta conversación. Creo que la podemos complementar rápidamente al final. Entonces, pues le doy la palabra a Margarita y luego a Soledad. Pero no falta Sole de dar la respuesta sobre luchas migrantes. Perdón, yo de metiche. Sí, por eso Vale, Margarita Sole. y luego Margarita y Sí, Soledad, vale, o como y quieran. también... Primero Soledad, Margarita, como quieran. Vale, entonces voy allá. Bueno, esta pregunta por cómo se gestan las luchas migrantes y cuáles son sus formas de colectivización, ¿no? Estas formas de solidaridad, acciones colectivas que hemos ido observando y pillándonos en la vida cotidiana en estos últimos tiempos de las dinámicas migratorias. Yo destacaba como 3 puntos claros que creo que no podemos perder de vista y que hay alguno que tiene que ver con algo que ahora Amarela señalaba. Creo que una gran primera respuesta que yo tendría que dar a cómo se gestan estas luchas migrantes, creo que es poner en el centro que migrar es el primer acto de resistencia y de reexistencia de la población migrante. Creo que ese es el primer acto en el momento de que se toma la migración, la decisión de migrar, el momento en el que se configuran, entre otras, en estos diversos proyectos migratorios, la necesidad de la huida migratoria, ¿no? Creo que es el primer acto de resistencia y de reexistencia de la población migrante. En Colombia, algo que estamos viendo, y creo que esto también se da en América Latina, en nuestros países, en América Latina, es que esto que ahora yo que no pude acabar de desarrollar, es que creo que alrededor de esta gestión de la migración como crisis y una gestión de la migración desde el silencio y desde la negación, también en América Latina en este momento se nos está antojando una emergencia de la industria de las migraciones. Y creo que esta emergencia de la industria de las migraciones nos pone de manifiesto y nos pone por encima de la mesa también
una proliferación de organizaciones y asociaciones que luchan por la migración, pero que también traen de fondo lo que esta industria de las migraciones también nos brinda como escenario para este mercado de lo que he dado en llamar para este conversatorio como un mercado de las transnacionales y de las asociaciones y de las luchas migrantes, un mercado de las transnacionales de lo humanitario, ¿sí? Que a manera de enclaves locales, de enclaves privados, empiezan a proliferar en términos de este discurso de la ayuda humanitaria y etcétera. Creo que ahí tenemos que poner el ojo porque nos encontramos en Colombia, por ejemplo, muchas organizaciones que trabajan por la migración, comillas para ello, que en últimas lo que tienen debajo de esto es unos intereses económicos que más allá de luchar por unos movimientos migratorios más incluyentes e incluidos, más humanos, más hospitalarios y más amorosos, en lo que terminamos convirtiendo es en una proliferación de escenarios de la emergencia de esta industria de las migraciones. Sin embargo, en medio de este panorama, creo que uno de los lugares que en este momento tenemos que destacar son las prácticas de resistencia, de reexistencia y de organización colectiva que están vinculadas a estas novedosas formas de movilidad. Por ejemplo, y aquí voy a hablar y creo que por aquí está una de nuestras estudiantes de maestría, que está, o sea, que su corazón y su centro lo tiene pegado de las formas de organización de las mujeres. Nos hemos dado cuenta que también en estas novedosas formas de la migración, en estas novedosas formas de los proyectos migratorios, se están dando novedosas formas que no son institucionalizadas, que no son formalizadas a través de una asociación de migrantes, de una ONG, etcétera, etcétera, pero que son esos tejidos, y aquí quisiera poner el punto también, de esos tejidos sociales, esos tejidos comunitarios, esos tejidos vinculares que se dan en la vida cotidiana. Nuestra estudiante, por ejemplo, en estos días hablando sobre sus indagaciones, nos mostraba, ¿sí?, cómo las mujeres, y aquí quiero destacar este lugar, lo que nos ha mostrado la lucha migrante es que las mujeres, como ningún otro personaje en estas historias de la migración, han sido las que a través de estos tejidos de lo cotidiano, un WhatsApp donde están muchas mujeres venezolanas, por ejemplo, con nuestra estudiante hablábamos y ella me decía, profe, no es una asociación, sí, propiamente dicha, pero hemos salvado vidas por allí, ¿no? O sea, este compartir, este vínculo configurado a la luz de los cuidados, de los tejidos cotidianos de la vida de las mujeres migrantes, creo que es uno de los aspectos, de los escenarios que no podemos perder de vista en estos nuevos movimientos migratorios en América Latina. En Colombia, la guerra nos ha enseñado que la mayor arma de guerra que se ha erigido y sobre la que ha caído de todas las maneras posibles sobre nuestros cuerpos violentados ha sido el rompimiento de los tejidos sociales. En ese sentido, también la guerra nos ha mostrado que son las mujeres
las que han tenido un papel preponderante en garantizar la vida y las dinámicas de la hospitalidad. Y este es un punto que creo que no podemos perder de vista. Y en este sentido, otro lugar que quisiera destacar de las luchas migrantes es: no podemos seguir analizando, comprendiendo las luchas migrantes a través de los nacionalismos metodológicos, ¿sí? Amarela lo estaba ahora planteando, y es, tenemos otras formas de migración, otros proyectos migratorios que nos están llamando a que pongamos el ojo de la comprensión de lo que se está sucediendo en la vida cotidiana de la migración, en las carreteras, en las caminatas, en los terminales de transporte, etcétera, etcétera, transnacionalmente. Las luchas migrantes se están configurando transnacionalmente. No podemos seguir estudiando, no podemos seguir comprendiendo la lucha migrante como si la lucha migrante se diera única y exclusivamente en destino. Otra vez vuelvo a la tesis de nuestra estudiante Ruth, cuando entra en las profundidades de la lucha migrante de las mujeres migrantes venezolanas, lo que empieza a emerger claramente es las asociaciones de mujeres, ¿sí? Las colectivas de mujeres en Venezuela que se quedaron en origen, están gestionando y movilizando de todas las maneras posibles estos lugares de la supervivencia y de la vida migrante al otro lado de la frontera. Para cerrar, creo, y estoy completamente de acuerdo, creo que no podemos perder de vista desde la academia la despolitización, lo llamaría de esta manera, la despolitización de las categorías migratorias. Creo que estamos despolitizando las categorías, y cuando despolitizamos la categoría se nos vacía, ¿no? Como por ejemplo la categoría de refugiado, de refugio, de exilio, de desplazamiento forzado transnacional. Y en este sentido, creo y hago un llamado, ¿sí?, a la necesidad de investigaciones militantes, a la necesidad de investigaciones dialógicas, relacionales, donde la misma academia rompa esta dinámica en la que nos hemos metido, no solamente por la pandemia, sino también por este lugar como se nos está antojando el mundo de las migraciones, y es: necesitamos salir al campo. No podemos seguir hablando sobre la migración desde nuestros propios escritorios, no podemos seguir hablando de ellos y de ellas. Necesitamos hablar con ellos y con ellas, necesitamos comprender qué está pasando en estos nuevos tránsitos migratorios, esta migración que camina, ¿no?, de la cual sabemos muy poco. Mi llamado entonces es a no despolitizar las categorías y abrazar de todas las maneras unas investigaciones militantes, unas investigaciones que se agarren de la mano de la población migrante. Creo que tenemos muchos vacíos en este sentido, en este momento en América Latina. Gracias, Margarita. Bueno, aquí ya, mientras estamos conversando, podemos abrir las cámaras para ir cerrando con entonces la intervención de Soledad. Teníamos una última, pues Soledad, sobre luchas migrantes. La última pregunta que teníamos era sobre cómo se expresa la interseccionalidad en estas tensiones, pero creo que en buena parte hemos abordado este asunto al hablar de la familiarización de mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, de la racialización como un componente esencial de estas políticas migratorias. Entonces, le pediría a Soledad, entonces, cerremos esta segunda pregunta y damos unos minuticos por si quieren complementar respecto de la interseccionalidad en estas
cuestiones relacionadas con el control de la movilidad y las luchas migrantes, si hay algo de para complementar, y luego ya pasamos a las preguntas que creo que pueden ser bastantes. Entonces, bueno, Sole, ya puedes abrir la cámara. Si quieren. Sí, lo que pasa es que estoy aquí ya casi a las 10 de la noche, entonces por eso apagué un ratito la cámara. A ver, yo quisiera, no voy a ahondar más en todo lo que ya han dicho, simplemente quiero llamar la atención de algo que me parece que hemos todas aprendido de la autonomía de las migraciones, y es que las historias de la fuga, los actos de fuga son constitutivos y constituyentes no solo del régimen de control, sino de la historia del capitalismo y por lo tanto de nuestra formación y transformación histórica. Las luchas migrantes, por lo tanto, no son solo episodios temporales que están sucediendo ahora, no son solo situaciones excepcionales, son constituyentes, son constitutivas, están continuamente presentes porque la historia del capitalismo es la historia de la migración. Los migrantes son parte de una lucha de clase, de una lucha de transformación de sus circunstancias vitales, y el derecho a escapar, el derecho de salir de la opresión de condiciones dadas ha sido la historia del capitalismo en sí mismo, y eso es algo que nos han enseñado múltiples autores marxistas que nos han dado pistas para entender la historia de la migración desde una mirada materialista. Y esa mirada materialista nos permite entender que hay una lucha permanente. No solo es excepcional en la pandemia, quizás ahora lo estamos viendo más, con más nitidez y claridad, porque como dice Amarela, se vuelven manifiestas y es imposible no verlas, pero están continuamente. Y esas resistencias de manera empírica, haciendo eco a lo que Margarita dice, de manera empírica esas resistencias son pequeñas, son silenciosas, y son múltiples formas de subversión y de evasión al control, a fijarte a un lugar, al control, a fijarte a una forma de opresión, sea patriarcal, sea el capitalismo y su hiperexplotación, pero no son episodios. Y en eso quiero resaltar, porque algo que hago mucho eco a lo que Margarita estaba diciendo, que es la desmemoria de la migración. Eso nos llama a todo el continente. No solo es Colombia, Margarita, la desmemoriada, es de Ecuador. No solo es Colombia, es de Ecuador, Perú, es Bolivia. Es la historia de nuestro legado colonial y poscolonial que no terminamos de asumir, porque si hay algún continente en el mundo donde la impronta de la migración y por lo tanto la lucha migrante tenga mayor efecto, es las Américas. Nos constituimos por la conquista, nos constituimos por la salvaje esclavitud, nos constituimos por las grandes migraciones de inicios del siglo XIX y todo lo que hemos venido hablando, es decir, somos un continente en movimiento y por lo tanto en lucha. Entonces, creo que uno de los puntos fundamentales para ir redondeando todo lo que ustedes ya han dicho, porque no quiero ahondar, sino más bien resaltar, uno, creo que es fundamental traer la memoria migrante que nos habita como continente. Y esa desmemoria, en el caso de Ecuador puntualmente, se debe a que quienes irrumpieron, quienes abrieron el camino a la migración, es la población indígena, que fue la población negada, que fue la población tutelada, que fue la población hiperexplotada. Por lo tanto, ese racismo sistémico está también presente cuando en Ecuador no hay una discusión sobre lo que implica ser un país transnacional constituido por la emigración y ahora transformado por la inmigración, el tránsito, la deportación, los refugiados, etcétera. ¿Cómo traemos de vuelta la memoria de ser todos países de luchas migrantes transnacionales? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo? Y ahí me encantó lo que reflexionaste, Amarela, ¿cómo biografiamos el tránsito, dices tú? Y me dejaste pensando que biografiar el tránsito finalmente es biografiar la fuga. ¿Cómo uno captura el tránsito? ¿Cómo uno captura la fuga? Porque en el tránsito efectivamente está el movimiento, está el ímpetu de salir y todo lo que implica luchar en el camino. La disputa está en la ruta, como tanto nos han enseñado los migrantes y las migrantes, los niños, los adolescentes.
las mujeres que atraviesan fronteras. Y ahí creo que hay algo interesante que también debemos discutir, es que la movilidad, para que exista fuga, para que exista movilidad, tiene que haber inmovilidad. Es una relación dialéctica entre el movimiento y la pausa, entre el tiempo de espera y el tiempo de travesía, entre el movimiento en lucha y el movimiento de descanso, en estancia. Esa dialéctica creo que es algo que también tenemos que acoger como parte de una cartografía, de un análisis que no los ponga en disputa, sino que los ponga en diálogo constitutivo y constituyente otra vez de estas sociedades transformadas por las luchas de sujetos completamente racializados, que cargan la impronta del colonialismo no superado, con diferencias sexogenéricas, con opresiones patriarcales, y que están en lucha desde hace 500 años posiblemente, y son luchas que se van reactualizando y reactualizando. Creo que comprender desde una mirada postcolonial y decolonial a los movimientos migratorios presentes nos ayudaría mucho. Y para cerrar con la última parte de tu pregunta, Marce, la academia militante, ese es el llamado a todos. No podemos hacer estudios migratorios sin que sean radicalmente politizados, sin que sean radicalmente historizados y por lo tanto que pongan en el centro a los sujetos de disputa. Y quizás lo que más hemos aprendido, y aquí me sumo a ustedes, es a construir en solidaridad, es a construir en un tejido común y colectivo para poder biografiar las fugas y todo aquello que se nos escapa. Silvia Rivera Cusicangi dice, y eso es una lectura interesantísima de nosotros como sujetos postcoloniales en las Américas, que podremos estar oprimidos, pero jamás vencidos. Y eso es la lucha migrante. Podrán tener que estar resistiendo a las formas de opresión cada vez más violentas, cada vez más obscenas, pero jamás se detienen en la manera de intentar transformar desde lo más cotidiano hasta lo más grande, como cruzar la frontera para entrar a Estados Unidos y seguir sosteniéndose la lucha que recorre los corredores de América Latina. Creo que con eso lo dejo, Marcia. Bueno, muchas gracias. Ya nos quedan 15 minuticos para cerrar. Entonces, bueno, la tercera pregunta, como les decía, sobre la interseccionalidad, de alguna manera la hemos ido abordando en todas estas discusiones. Entonces, yo diría que si hay algo que complementar, ahora que nos hagan las preguntas y ustedes vayan a contestar, podemos hacerlo. Así que, pues, en este momento están abiertos los micrófonos, pueden levantar la mano, si quieren escribir en el chat, si tienen alguna pregunta, observación. Yo creo que si queda tan poco tiempo, pues si hay preguntas de las personas, aquí estamos para contestar. Yo tengo una pregunta. Adelante. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, yo soy Francisco Díaz, soy estudiante de la Universidad de Cartagena de la maestría en conflicto social y construcción de paz, seguidor pues de todos los estudios que ustedes han publicado y pues de verdad muchas gracias por este espacio. Yo tenía dos preguntas que me pareció muy interesante cómo se abordó este tema de las prácticas de resistencia y eran las siguientes. La primera, desde la experiencia que han tenido ustedes, ¿cuáles son las prácticas de resistencia que se han identificado en la población migrante o en las organizaciones de migrantes de manera comparada frente a regímenes legales violentos, injustos, o sea, políticas o más bien como normas migratorias que no están con enfoque de derechos humanos? Y la segunda pregunta era si es posible y si hay estudios que hayan sistematizado pues esas prácticas de resistencia como un instrumento de construcción de políticas públicas, ya pues desde una perspectiva de desde abajo, ¿no? Porque pues todas las políticas en el caso de Colombia, por lo menos hablaban del estatuto, no fueron diseñadas, a pesar de que es la gran solución aparente, no fueron diseñadas para responder a las necesidades específicas
de la población en el territorio colombiano, en este caso. Muchas gracias. Gracias, Francisco. No sé si hacemos una pequeña ronda para que Liliana, si tiene otra pregunta, también haga y luego responden. Sí. Sí. Dale, Liliana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy por acá en Bogotá. Bueno, yo soy estudiante del doctorado en estudios sociales de la Jorge Tadeo y mi tema de tesis doctoral precisamente es sobre luchas migrantes transnacionales. Y pues digamos de que haciendo ya un recorrido de literatura y demás, pues teóricamente como que he identificado que hablar de movimientos sociales migrantes transnacionales es tremendamente complejo porque las experiencias en América Latina y el Caribe en los últimos años pues no han sido tan evidentes y no hay una tangibilidad, digamos, tan consistente para hablar de estos movimientos. No obstante, me gustaría como preguntarles a ustedes en esta categoría de acción colectiva, que es quizás la categoría que más podría amparar o recoger o reflejar, digamos, este tipo de solidaridad transnacional, como cuáles manifestaciones o cuáles prácticas sociales ustedes han identificado que se han dado en esta suerte de acción colectiva, pero ya no de carácter nacional, sino de carácter transnacional. Es decir, si han podido tener evidencia de la articulación de diferentes movimientos, asociaciones, redes, plataformas de migrantes que se han articulado más allá de las fronteras nacionales en los países acá de América del Sur, pues digamos en este siglo XXI, y si eso pues en realidad ha tenido una transformación a causa un poco, digamos, de las nuevas miradas de los movimientos sociales, como lo que mencionaba hace un rato la profesora María Margarita y que recogía un poco Soledad, con relación a que una práctica, una lucha social migrante es el hecho de migrar, pero también unas prácticas menos institucionalizadas y menos tradicionales. Entonces, esa es como mi gran inquietud y es algo que a mí me ha estado rondando para poder desarrollar un poco uno de los capítulos de la tesis doctoral. Entonces, pues lo dejo ahí sobre la mesa para saber si tienen de pronto alguna noción, alguna brújula que me pueda guiar. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Pues recogemos una última pregunta para que puedan responder. Creo que han levantado la mano, es que no me deja ver aquí, 2 personas, pero no las veo. Si alguien me ayuda, Ruth. Ruth y vamos a cerrar con Ruth y no veo quién es la otra persona, pero bueno, cerremos con Ruth. Ruth, el micrófono. Ay, ¿cómo están, profes? ¿Cómo les va? Gracias por el Ruth? conversatorio. Yo tengo una pregunta que me tiene un poquito como, no sé, como atormentada en razón, digamos, también de la actividad que estoy tratando de hacer con el trabajo de grado, que tiene que ver con esas luchas de resistencia de mujeres migrantes, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la construcción de la ciudadanía. Es decir, en algún momento siento que las luchas o los movimientos sociales siempre se inscriben al territorio, a las luchas que tienen que ver con ejercicio de ciudadanía. Pero las personas que migramos hacemos un ejercicio de ciudadanía al margen o rompemos como con esas categorías liberales de lo que es la ciudadanía. Entonces, digamos, de qué forma, para así decirlo sin enredarme, se puede plantear estos ejercicios de lucha y resistencia que tensan los ejercicios de ciudadanía, pero que también hacen un ejercicio de exigibilidad de derechos. Entonces, como uno, digamos, rastreando toda esa trama, puede plantearlo, repensar la ciudadanía, romper con esa, o sea, todavía no sé, por eso la pregunta, porque estoy como intentando leer sobre eso y buscar categorías que me permitan descifrar algunas cosas que he visto. Entonces, nada, esa era la pregunta que está un poco rara, pero esa era. Gracias, Ruth. Bueno, adelante en el orden que quieran responder. Yo, para ser súper sintética y contestar directamente a la de Ruth, muchas gracias por tu pregunta.
te comparto que no te agobies en intentar, o sea, el debate sobre ciudadanía es como el debate sobre lo social en las ciencias sociales. Es constitutivo de la modernidad, es una trampa epistémica, esa es mi perspectiva, te lo digo yo que hice la escritura de 2 veces la tesis para resolverlo, pero al mismo tiempo es eso, es un espacio semántico donde nos encontramos. Entonces, tú defínela como tus compañeras con la que coproduces la tesis, la definan, problematízala. 2 pistas, es decir, esa va a ser correcta porque es bien polisémica la ciudadanía, pero 2 pistas. Hay toda una literatura, sobre todo en inglés, pero cada vez más llegan en castellano, de pensar la ciudadanía como un acto, como actos, la ciudadanía en su dimensión performativa. La ciudad se habita, ¿no? Y por lo tanto el derecho a pertenecer se conquista y se construye y se va engordando. Y otro debate bien bonito es cuidadanía. Las queers, las del debate queer, cambiaron lo de ciudadanía por cuidadanía. Ese es otro archipiélago de literaturas bien interesantes para vincular nuestro derecho a pertenecer a todo el trabajo de reproducción social que hacemos, y también en el ámbito de lo productivo, este debate entre la economía política feminista. Pero compartirte sobre todo que no te agobies, Ruth, porque estoy segura que eres brillante y el mejor significado y la mejor semántica y la mejor aportación teórica que puedas hacer a los estudios de la ciudadanía son ser capaz de interpretar en un modo académico las voces de a quienes tú ves construyendo ciudadanía, ¿no? Eso me parecería. La pregunta de Liliana me parece una pregunta de tesis doctoral que cuando esté acabada su tesis le voy a pedir que me la mande porque te felicito, me da muchísimo gusto que hagas una tesis sobre luchas migrantes y tengas estas preguntas pues tan complejas de la que yo no tengo respuesta y espero que tú sí la tengas. Estoy segura que la vas a construir y estaré esperando tu tesis. Te felicito. Bueno, y para el compañero de arriba, el compañero de la maestría en estudios para la paz y demás, hay mucha literatura sobre luchas migrantes. Eduardo Domenech es alguien que la pone mucho en diálogo con justamente en qué sentido las luchas migrantes aportan saberes y saberes hacer para una gestión, no gestión, sino para una reorganización de lo público, ¿no? Yo te diría Eduardo Domenech, y ejemplos hay muchísimos, ¿no? Ejemplos hay muchísimos, pero uno que me gustaría poner sobre la mesa es el de la epidemiología popular. Epidemiología popular migrante, que estamos trabajando con Soledad y las compañeras de Inmovilidades, para referirnos a prácticas como las ollas comunes, ¿no? Como el auto, digamos, como todo lo que hacen los pueblos más bien indígenas para sobrellevar la pandemia, que son formas de cuidado y también luchas migrantes que parten de saberse vulnerables, pero que es en el cuerpo y en la suma, en la construcción de lo común, donde podemos resistir al capitalismo. Y termino diciendo que me gustó muchísimo la síntesis, Soledad, que haces sobre que las luchas migrantes son constitutivas del capitalismo, ¿no? Estoy de acuerdo. Puede ser que lo había perdido de vista en la tecnificación del concepto y la defensa de que exista un campo de estudio sobre luchas migrantes, por eso no te estoy haciendo la pelota, Liliana, me parece muy relevante que hagas una tesis, te felicito, sobre luchas migrantes,
pero creo que había perdido un poco de vista esta genealogización que hacen Margarita y Soledad, y les agradezco. Disfruté muchísimo de este conversatorio, compañera Ceballos. Gracias. ¿Quién más quiere conversar? Yo voy a decir rapidito, Marce, haciendo honor al tiempo. A Liliana, creo que Liliana y Ruth también les empujaría a tratar de salir de la trampa del Estado-Nación, porque están tratando de ver esos actos de fuga y esos actos políticos, en el caso de Ruth, desde la lente del Estado-Nación, desde la lente desde arriba abajo, que es el que otorga la ciudadanía. Si quitas de lado eso, si te sacas, si desmantelas tu mirada estadocéntrica, ¿qué te dicen esas luchas, Ruth? ¿Qué te dicen esas politizaciones? Y luego, como dice la Marela, podrías repensar qué es la ciudadanía, pero si sigues entrampada, y eso nos cuesta a todos, no estoy diciendo como que fuera algo sencillo, la trampa de la mirada estadocéntrica es poderosísima, es la narrativa hegemónica, constitutiva. Y creo que eso mismo le puede pasar a Liliana, y a mí también me ha pasado cuando he buscado referencias para entender los movimientos migrantes como movimientos sociales. No existen, porque los movimientos sociales están fijados a un territorio. Hay una fijación territorial a entender a los movimientos políticos frente a un Estado-nación, a una comunidad casi que cercada, pero no están puestos en movimiento. Hay que romper el nacionalismo metodológico, como decía Margarita, pero también hay que atrevernos a pensar más allá otra vez de la trampa del Estado y la trampa del espacio como contenedor. Y eso es muy difícil porque la literatura que hay de movimientos sociales está anclada a un territorio, está anclada a un Estado. De hecho, el oponente es un Estado la mayoría de las veces. Un Estado que incluso puede aparecer como una instancia monolítica. Todo eso, si logras desmantelar, como dice la Marela, habrás hecho un gran aporte para lo que no se ha podido hacer hasta ahora. Y con respecto a lo que decía el compañero de Cartagena, hay muchísimo, es verdad, hay muchísima literatura, pero yo creo que ahí va a haber una aportación grande, que es pensar cómo las luchas migrantes cotidianas, desde lo más cotidiano, ponen en tensión todo ese aparataje de derechos humanos. Cómo recomprendemos el marco analítico de los derechos humanos desde la lucha migrante, cómo entran en tensión. Y eso sería una nueva mirada y quizás una lectura crítica de los derechos humanos y de sus propias limitaciones frente a la lucha migrante como tal sería ampliada. Y también disfruté muchísimo, me encantó conocerle digitalmente a Margarita. Creo que hay un montón de cosas para seguir empujando, y gracias, Marce, por haber generado esta juntura virtual, siempre virtual, y hay que hacer algo para que sea presencial. A ustedes, gracias. Bueno, no sé si para los últimos minuticos Margarita, Karina, quieran decir algo. Ya son las 4:01. Cari está ahí. Marce, la Karina está caída su conexión, me acaba de mandar un mensaje. Le voy a decir si quiere decir algo más. Bueno. Pues yo cierro como un poquito. No le voy a contestar a ninguno en particular, voy a contestar a todos en general, y para recoger un poco, creo que la postura de todas nosotras, ¿no? De Soledad, de Amarela, de Cari, que pesar que se haya descolgado, y mía en nuestras trayectorias migrantes. Y creo que hay algo que nosotras emerge de todas las maneras posibles, y es el regalito que creo les dejamos hoy encima de esta mesa, y es: proponemos investigaciones en movimiento, metodologías en movimiento, epistemologías en movimiento, ¿sí? Algo que acaba de anotar Soledad de manera muy, muy clara es, creo que nuestra propuesta es
no partamos de la categoría para comprobar en el tránsito migrante si esa gran categoría que nos sigue atrapando, como el Estado-Nación, la ciudadanía vinculada a la nacionalidad, los derechos vinculados a la ciudadanía y a la nacionalidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Tratamos de agarrar estas categorías para ir a comprobar en el mundo de la vida cotidiana de los seres humanos en movimiento si esas categorías aplican o no. Nuestra propuesta es: juguemos al revés. Vamos al campo, abracemos las narrativas migrantes, abracemos estos lugares de la lucha migrante, y ahí sí vamos a las categorías, y a las categorías o las abrazamos o les hacemos así. Pues porque no nos queda de otra, lo siento, perdón. Pues no, creo que ese es un lugar claro metodológico que en todas nosotras sale y sale y sale. No perdamos el lugar de que cuando estamos hablando de investigación en migración, ¿sí?, la metodología debe estar en movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que damos aliento a los tesistas en este momento y a los investigadores y a las investigadoras para que nuestras investigaciones sean multisituadas, ¿sí?, y en movimiento por estos múltiples lugares por donde vamos transitando, porque necesitamos transitar con la migración. Es la única manera que tenemos de comprender esto y de no seguir atrapados haciéndoles el juego a este sistema internacional de gestión y de administración de las migraciones, porque todo lo que se suceda con la población migrante es exactamente lo que está sucediendo con nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que entender. Los migrantes no son extraterrestres que vamos a mirar para estudiar. Los migrantes somos nosotros mismos. Ya. Gracias, Margarita. Bueno, con este excelente cierre terminamos el espacio. Ya Soledad debe estar agotada porque allá son más de las 10 de la noche. Nos están preguntando sobre este evento, si queda grabado. Queda grabado. Vamos a ver la posibilidad de enviarles, como ya están quienes ingresaron inscritos e inscritas en la base de datos, entonces vamos a enviarles. Tienen los correos de todas aquí, y entonces pues nada, quedamos conectadas, y muchísimas gracias otra vez por este tiempo y por este espacio. Gracias, Marce, besos a ti, a Margarita, a Marela y a todas, todos. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimo gusto a todas. Gracias, Oscar. Gracias, Marcela. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.